Hola, muy buenas tardes, amigas, amigos, amigues, auditores de Radio Primero de Mayo. Estamos nuevamente acá al aire por medio de Facebook Live, transmitiendo este programa llamado Desde la Hoguera. Estamos acá con las compañeras, con Dani, me resultó hacer, y con Claudia, que está ahí también. Contarles para quienes nos vienen a escuchar por primera vez que nosotras somos compañeras, parte del equipo radial de Radio Primero de Mayo. Nuestra radio, una radio que tiene 25 años de trayectoria, está inserta en la población La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en Santiago, para que más o menos nos ubiquen territorialmente. Esta radio, tradicionalmente, nosotros tenemos un formato de salida por las ondas radiales. Estamos ubicados en el 106.5 FM. Y a propósito de lo que hemos estado viviendo, este tiempo de confinamiento y de pandemia, hemos tomado este medio virtual, que es a través de la transmisión de Facebook Live, para poder seguir haciendo el ejercicio de información y de contrainformación, dado que es muy importante, nosotras consideramos que es muy importante tener medios que no estén al servicio de los grandes empresarios, sino que por el contrario podamos dar a conocer la información que nos interesa que llegue a la mayor cantidad de personas, que es una información acorde a nuestra perspectiva, que es una perspectiva primero que nada feminista. Desde ese lugar nos situamos, y también una perspectiva de clase, entendiendo que somos también trabajadoras, pobladoras, quienes estamos acá, y que somos mestizas también, ya no pertenecemos a ciertos grupos, no sé, que podemos ver lamentablemente en nuestra sociedad, racistas o que tienen este tipo de lógica. Estamos a favor de las situaciones que pueden acontecer con migrantes. Para no ser paca, para no ser facha. Ese es el salto. Solo por eso saltamos y siempre saltaremos. Así es. Así que nada, pues contarles que ese es un poco el contexto desde el cual nosotras nos situamos, desde el cual nos movemos, desde el cual nos paramos, y que están absolutamente invitados todos a seguirnos a seguir la programación habitual de Radio Primero de Mayo en el www.radio1demayo.cl y a través también de estas plataformas virtuales. Así que nada, pues hoy día nos cruzan un montón de emociones. Antes de comenzar el programa lo comentábamos acá con las compañeras. Tuvimos un fin de semana de mucha rabia, de mucha tristeza, de mucha frustración, de una sensación de injusticia muy profunda a propósito de lo que está ocurriendo y que sabemos que ocurre hace muchos años con el pueblo mapuche, pueblo nación mapuche. Así que esa es la dedicación de nuestro programa el día de hoy. Tenemos una invitada que nos va a acompañar un poquito más adelante, pero vamos a partir también con otra situación que nos va a contar Claudia ahora, y que también es muy relevante de considerar. Sí, bueno, compañeros, saludarlos, decirles, como decía Jani, que estamos un poco hiperventilados hoy día, con muchas emociones que nos cruzan, pero yo estoy, bueno, en mi espalda está un afiche de Ramiro. Hoy día 3 de agosto, justamente, se presenta en la Organización de Naciones Unidas, en la ONU, en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, una denuncia a nombre de Mauricio Hernández Norambuena. Y se fundamenta en las razones en las cuales en este país primero no existe justicia y que la actual situación judicial y carcelaria de Ramiro es solo un ejemplo de los incontables casos de aberraciones judiciales donde el Estado de Chile se ensaña con los luchadores sociales. Que se reconozca que el Estado de Chile ha violado los derechos humanos esenciales, no solo de Ramiro, sino que de todos los presos políticos, consagrado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en particular el derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial, y para que se reconozcan también los casi 17 años que estuvo en prisión preventiva en Brasil el comandante Ramiro para efecto de la extradición. En la actualidad, sus condiciones carcelarias en las que cumple su condena en Chile son, bueno, paupérrimas, son violentas. Él tiene un encierro de 21 horas diarias, con visitas restringidas solo a sus familiares directos. El único preso en Chile que es vigilado permanentemente por lo menos dos gendarmes durante todo el día.
Por tanto, queremos acompañar hoy día esta campaña que se ha hecho por la libertad de Ramiro, por su juicio justo, por su dignidad. Acompañamos al comandante Ramiro en este camino de conseguir justicia y terminar con las violaciones a sus derechos humanos. Este sendero recién comienza, en donde nuestro apoyo de la organización y todas las personas que se han hecho parte de esta campaña es conseguir que Ramiro pise las calles nuevamente, y por eso hemos decidido acompañarlo, porque se ha decidido a luchar toda su vida, primero en la resistencia contra la dictadura. Bueno, y hoy día sigue, ¿no es cierto?, prisionero político. El trato discriminatorio y el ensañamiento con que los estados se han hecho partícipes, ¿no es cierto?, con este compañero, manteniendo esta condena en condiciones crueles e inhumanas que configuran el régimen de la situación que ha sido constatada por profesionales de la salud. Así que, bueno, en este contexto de esta campaña nacional o internacional, nosotros también quisimos plegarnos, y por eso tenemos hoy día al comandante Ramiro aquí con nosotros y nos hacemos parte de esta campaña por su liberación y por su juicio justo, que se le reconozcan sus años de presidio, sus 18 años de presidio en Brasil. Qué importante tus palabras, Clau, de escuchar también que el día de hoy tiene diversos colores, diversos caminos, diversas reflexiones, experiencias que, como decía la Jani, efectivamente nos tienen con el corazoncito bien apretado, y somos capaces de distinguir la rabia y la manifestamos, y es necesario manifestarla también, porque el repudio es profundo. Son muchas cosas las que están pasando y que no podemos quedarnos al margen. No es posible quedarse al margen en este tipo de situaciones, ni cuando hablamos de las condiciones en las que se encuentra Ramiro, los presos políticos mapuches, que vamos a estar hablando también ahora, los presos políticos de la revuelta, y las cárceles, que lo que significan también para las personas. Así que iniciar este programa con esta reflexión, Clau, súper importante para un día como hoy, sobre todo, con esta campaña que se está llevando a cabo. Sí. Y dedicarle este programa. Sí, aquí estamos congeniando las tareas de la maternidad y el activismo radial. Siempre, pues somos mujeres y estamos en todos los planos. Pero dedicarle este programa con cariño a Ramiro por su libertad, y dedicárselo a todo el pueblo mapuche. Y por eso tenemos nuestra invitada, que Daniela. Sí, la vamos a presentar en un ratito, porque también está resolviendo algunas cosas seguramente relacionadas con lo doméstico y la maternidad también. Pero está en la sala de espera. Está en la sala de espera de este programa que se llama Desde la Hoguera. Y bueno, Daniela es una abogada de los presos políticos en huelga de hambre, familiar además de preso político en huelga de hambre, con un bebé de 1 mes, y que fue detenida hace poco tiempo. Ella nos va a contar ya de su detención hace un par de semanas atrás. La semana pasada, exactamente. Pero decir que este fin de semana ha sido un fin de semana, y lo hablábamos antes de empezar el programa, digamos, un fin de semana lleno de ira, de vergüenza y de tantas emociones que nos tienen tan embargadas, ¿no? Entre la rabia, la pena, la vergüenza de lo que ha significado toda esta situación terrible que vivimos la noche del sábado, bueno, que ha sido la larga noche de los 500 años en realidad, pues. Sí, y que probablemente para muchas personas aparece esta como un gran llamado, pero que finalmente esto se enmarca, como tú decías, dentro de una serie de situaciones que vivió el pueblo nación mapuche, no de los últimos años, sino que de hace mucho tiempo. Así es. Y ahí tenemos a nuestra invitada, la vamos a presentar entonces, como decía la Clau. Ella es Daniela Sierra, familiar de preso político mapuche y abogada, y está con nosotros el día de hoy en Desde la Hoguera. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros, porque la invitación fue súper express, a propósito además de que desde el principio supimos que este programa iba a estar dedicado también, así como Ramiro en un principio, dedicar en su totalidad también a lo que significa este ataque fascista y racista, que como decíamos, claro, no es el único. Lo que pasa es que impacta su crudeza, impacta su rudeza,
impacta la impunidad además con la que actúan, en complicidad, por supuesto, con este gobierno nefasto. Así que bienvenida, Daniela. Claro, por el Estado, más allá del gobierno, tiene razón la Clau. Bienvenida, Daniela. Gracias. Bueno, está aquí, como todas las mujeres que tenemos doble tarea, estamos aquí entrecriando pero aquí estamos igual. Con una mano hace una cosa, con otra mano hace otra, y con las dos manos somos la mitad del cielo, planteamos. Agradecer la invitación y la preocupación de la situación actual, de la preocupación actual de lo que está ocurriendo acá en la zona. Me presento y mi nombre es Daniela Sierra, soy mujer de preso político mapuche de Víctor Yanquileo y que está en huelga de hambre, llevan 92 días en huelga de hambre. Soy de profesión abogada. Como mujeres de presos, como familiares de presos, se decidió que nuestra tarea del lunes 27 era ir a buscar la respuesta de una carta que se había llevado el 23 de junio a la Intendencia, una carta de parte de los presos políticos mapuches, los familiares de los presos y de los dirigentes que están encabezando la huelga, para que se estableciera una mesa de trabajo y de negociación que resolviera las solicitudes de la huelga, ¿ya? Y se le entregó a Víctor Manoli como autoridad regional para que él le hiciera entrega al presidente de la República, y él dijo, por supuesto, cuenten conmigo, tienen todo el apoyo para hacer esta gestión, yo me voy a comunicar con ustedes dándoles la respuesta. El 27 de julio había pasado más de un mes, no había respuesta, entonces los familiares fuimos a buscar esa respuesta, mientras los miembros de comunidades hacían ingreso a los municipios de Malleco como autoridades locales también, porque como parte de la estructura del Estado, porque como alguien hacía una precisión también, el Estado y no el gobierno, claro, porque aunque sea de partidos de oposición o de partidos que se dicen más democráticos, son parte de la estructura del Estado, y como parte de la estructura del Estado tienen la misma función finalmente, sofrenar el avance de la lucha de los pueblos, y en este caso sofrenar el avance de la lucha del pueblo mapuche, porque la huelga es una expresión también de el trabajo desarrollado por el pueblo mapuche, para mantener su existencia y defenderla, y para lograr una de las conquistas principales, de la lucha principal que tiene el pueblo mapuche en su lucha por la autodeterminación y la estructuración como Estado-nación mapuche, que es por el territorio. Así es. Porque sin territorio no va a poder entenderse como un Estado-nación. Y se entienden como Estado-nación sin territorio no es posible. Entonces el problema de la tierra está siempre latente en la lucha que desarrolla y que se envuelve el pueblo mapuche. Y dentro de eso, todos los presos que están hoy día en huelga de hambre provienen de comunidades con tradición de lucha. Entonces los padres o los abuelos de los presos políticos mapuches hoy día en huelga provienen uno de la zona la mayoría de la zona de Malleco y también de la zona de Arauco, que son dos zonas en donde el mapuche no ha dejado de pelear en contra de la concentración de la propiedad de la tierra de manos de latifundistas particulares en su minuto, luego después de latifundistas forestales, en la zona también de Malleco, de latifundistas vinculados a la agroindustria exportadora, pero luchando en contra de la concentración de la propiedad de la tierra y defendiendo la desconcentración de esta, y que esta pase a manos de las comunidades que fueron usurpadas. Tierras que aquí en la zona también fueron usurpadas de manos de campesinos pobres. Por eso también hay partes, hay lugares aquí en una zona en que la rivalidad entre chileno y mapuche no es tan fuerte. Por ejemplo, en la ciudad de Coyipulli, porque en la ciudad de Coyipulli, en los alrededores, tanto el campesino pobre chileno como el mapuche fue despojado por el mismo terrateniente, que es el terrateniente forestal. Entonces no hay esa relación de enemistad tan fuerte que existe en otras ciudades, en donde el habitante de la ciudad está más ligado al terrateniente antiguo. Acá
ligados al ex campesino despojado de su tierra. Entonces ahí hay un punto común, que es el odio a la forestal. Entonces yo, esa expresión media odiosa del chileno para con el mapuche no se ve tan fuerte en esta ciudad de Coyipulli, que es una ciudad donde todos son unos más pobres y otros menos pobres, pero todos somos pobres. Yo viví un tiempo en Coyipulli y esa es la realidad, pues. Bueno, entonces se fue las mujeres a buscar la respuesta a la carta. Ya estaba cercado de harta policía, porque como a las 8 de la mañana se habían hecho las tomas a los municipios, la policía fue a la intendencia a resguardarla, también a la municipalidad de Angol, y a distintas otras instituciones, entonces ya había mucha policía. Y como venía esta delegación de mujeres mapuches, con vestimenta mapuche, que no hicieron la fila y entraron, de inmediato la fuerza policial salió persiguiendo y ya comenzó la tensión entre las mujeres y la policía, que como ustedes habrán visto en imágenes y de algunos relatos, fueron brutalmente violentos con las mujeres que estábamos en ese ingreso, y en donde se planteaba eso, pues, que nos respondan la carta que se presentó el 23 de junio, y a esa fecha, porque estamos con 85 días de huelga de hambre. Entonces las mujeres que participamos ahí, éramos mujeres de preso, otras madres de preso, sobrinas, todos familiares directos, bien preocupados de la falta de respuesta de parte del gobierno para con la demanda que tiene la huelga. Y la demanda que tiene la huelga no necesita de alguna nueva ley, no necesita una producción especial de nueva legislación, porque lo que pide la huelga es que se aplique el convenio 169, que es un convenio que el propio Estado asumió como ley nacional vigente, con rango constitucional, en donde dice que los estados deben preferir formas alternativas al encarcelamiento en el caso de los pueblos indígenas. Entonces esa es la cuestión que está pidiendo la movilización. Entonces, y ahí después que asuma una forma de expresión, esa forma distinta de encarcelamiento, pero que se aplique la ley vigente, ni más ni menos. Entonces, ahí es importante, bueno, para situar quizás, Daniela, perdona, a quienes se están sumando a la programación, ahí hablamos del lunes 27, el lunes pasado, digamos, el lunes 27 de julio. Fuimos el lunes 27 recién pasado a la intendencia y ahí fuimos detenidas 10 personas, un hombre y el resto mujeres. Y en esa detención después, bueno, estuvimos 30 horas detenidas, legalmente son 24 horas para pasar ante un tribunal, nosotros estuvimos 30 horas detenidas, y al momento de formalizar los cargos, a mí me formalizaron 5 cargos, con muchas cosas inventadas. Dentro de los inventores de estas mentiras está Juan de Dios Fuentes, que es un terrateniente, un latifundista de aquí de la zona de Malleco, nombrado por Piñera como director regional del registro civil. Él en todo momento estuvo en el procedimiento que realizó Carabineros, tanto ahí como en la comisaría, y orquestó y dirigió la detención y la formalización de los cargos porque falseó hechos. Entonces él presenta un certificado de lesiones cuando nadie le hizo nada a él. Él se presenta como víctima del delito de amenazas, cuestión que tampoco ocurrió. Entonces este es un hombre que en una zona donde las comunidades han podido recuperar parte del territorio que les fue usurpado, este es un terrateniente que persiste en quedarse. Y es un terrateniente abiertamente antimapuche, es un terrateniente que es miembro activo de APRA, es un terrateniente que en un minuto lo encontraron portando arma ilegal y que no pasó nada, con pruebas contundentes, con fotografías, que cualquiera la puede ver en los medios de comunicación, y que a él no le pasa nada. Y que él dirige cómo debe actuar y cuándo debe actuar la fuerza policial y cómo debe imputar los cargos la fuerza policial. Y a propósito entonces de tu participación en este montaje, se me imputan muchos cargos, por tanto el riesgo de una pena muy alta, y por eso se solicita la prisión preventiva, en el caso mío. Y en el caso particular, a la fecha, mi hija menor tenía 25 días,
Entonces estaba en periodo de lactancia, un parto que fue cesárea. Al momento de la detención todas fuimos tiradas al piso de manera horizontal, tragando tierra. 2 carabineros estaban sobre mi cuerpo, los lamienes le dijeron que yo tenía una cesárea y ellos seguían sobre el cuerpo mío. Después estuvimos todas arrodilladas, y esta es una imagen que se ha visto, estábamos todas arrodilladas y con lesiones. Dentro de la contratación de lesiones aparece todas con lesiones. Y bueno, y la imputación de estos cargos y la solicitud del querellante de la Intendencia, en este caso Víctor Manoli, y Víctor Manoli es un hombre vinculado al empresariado forestal de la zona. Entonces, ahí se va viendo cómo está bien fundido el poder terrateniente con el poder del Estado. Entonces, intendente el otro director del registro civil. Claro. Entonces, la fuerza terrateniente está ahí impulsando hacia dónde consideran ellos que deben moverse la actuación de órganos que teóricamente son independientes, como el Tribunal Judicial, pero que no lo son. Y también que tienen concepciones de cómo deben actuar ante el pueblo que lucha, y concepciones de cómo debe actuar ante, por ejemplo, delitos cometidos en contra de las mujeres. Porque el mismo juez que no permitió, porque el juez, mira, lo que está pidiendo la huelga es que se aplique la normativa internacional. Y lo que pidió el defensor en la audiencia fue que se aplicara la normativa internacional, que se aplicara la Convención de Belén do Pará del derecho de las mujeres, y que se aplicara el convenio 169, y que por tanto entonces el tiempo que yo estuve en prisión estuviese en mi casa, en atención a mi condición de mujer, de madre lactante, y en condición a mi condición mapuche, por la cual yo estuve detenida en ese momento. Y el tribunal no aplica normativa internacional. Y aplica entonces la parte más reaccionaria de la normativa, y dice que pase a prisión preventiva mientras se resuelve si quedo en arresto domiciliario o si quedo en prisión preventiva. Y a Martín Pradena, ese mismo juez le dicta arresto domiciliario. Entonces, ustedes como mujeres y los hombres sensatos en ese sentido saben que un violador, un abusador sexual es un peligro inminente para la sociedad, porque no son delitos que se cometan una vez. La tendencia es que quien comete un delito sexual lo va a cometer varias veces. Entonces, dentro de la consideración de quién es riesgoso para la sociedad, evidentemente es más riesgoso alguien acusado de violación y que tiene otras acusaciones además anteriores, que no están abordando los juicios, pero tiene mayores acusaciones, y a él lo deja libre. También dejó libre arresto domiciliario al condenado hoy del homicidio de Ginés Sandoval y sus hijos. Es el mismo juez también, y ese mismo juez es el que dice no voy a aplicar normativa internacional y voy a hacer que esta mujer pase a la cárcel de Temuco, a 130 kilómetros de mi domicilio, a 130 kilómetros de mi hija lactante, pudiendo haber pasado yo a la cárcel de Angol, y queda a 3 minutos de mi domicilio. Solicitud que también hace el defensor, y que dice, no, que mañana se resuelva. Pero también participa los tribunales de justicia en esta decisión de golpear de la manera más fuerte que le permita la ley a estos que pretenden reclamar derechos. A estos que pretenden reclamar derechos, nosotros vamos a golpear de la manera más fuerte que podamos. Por eso es tan importante también lo que tú cuentas, perdón, Daniela, de la historia detrás de estos personajes. O sea, finalmente, ¿quiénes son? No es cualquier persona. O sea, yo te escuchaba una entrevista en Radio Liberación, donde contaba esta misma historia de Juan de Dios Fuente, que le dicen el Peuco Fuente, y que tiene que ver también como con una actitud de vida que ha tenido él y su familia en relación a los territorios ancestrales. Lo mismo en el caso del juez. Esta diferencia de criterio en relación a Martín Pradena tiene que ver con la vinculación con el poder económico y las influencias por ahí que vienen. O sea, no es lo mismo, digamos, cautelar los intereses de Daniela Sierra, abogada y familiar de preso político mapuche, que cautelar los intereses de Martín Pradena, que finalmente eso responde justamente a mantener la vinculación de la ley con el poder económico, que es como esta unión siniestra que hay. Sí, y es negar al pueblo, es ponerse en la situación de negar al pueblo el hecho de que rebelarse
es un derecho. Exacto. Es un derecho de los pueblos de rebelarse ante lo injusto. Y esa es una cuestión de antiguo, esa es una cuestión con la que la propia burguesía justificó en la salida de la feudalidad o el intento de salida de la feudalidad, pero ahora cuando nosotros somos pueblo se nos niega nuestro derecho a rebelarnos para con lo que es justo. Y que no es otra cosa, porque si uno va también a los juicios de los condenados que hoy día están en huelga de hambre, todos estos juicios fueron ilegales. También con el mismo criterio con el que a mí me mandan arresto domiciliario, que es aplicar todo el rigor de la ley y excederse de la aplicación de la ley y aplicarla ilegalmente y no aplicar consideraciones que ya son vigentes, ellos están hoy día condenados con una errónea ponderación de las pruebas, igual que el Machi Celestino también. Si ustedes se meten a la causa del Machi Celestino, no hay pruebas contundentes para condenarlo, pero hoy día es condenado. Entonces, APRA lo trata como el asesino, pero si uno va a las pruebas, no hay pruebas contundentes. Si uno va a la prueba con la que se condena a Víctor Yanquileo, no hay prueba contundente y por el principio no se toma nunca en consideración la prueba de la defensa. Nunca se tomó en la consideración la prueba de Víctor para explicar el por qué él es detenido en el lugar en el que está. Entonces, son pantomimas de juicio en donde ya viene predeterminada la condena y además se aplica en consideración a un delito que no debió haber sido. Entonces, hoy día tenemos que dice Víctor Manoli y dice el ministro del Interior, no hay presos políticos en Chile. No dice solo presos políticos mapuche, dicen no hay presos políticos en Chile. Los de la revuelta para él tampoco son presos políticos. De hecho, se trasladan a decir que no hay presos políticos, o sea, mayor señal que esa. Entonces no hay preso político en Chile, y claro que hay preso político en Chile, porque el poder está hoy día concentrado en los latifundistas, en los terratenientes, en la burguesía monopólica, al servicio del capital internacional, al servicio del imperialismo principalmente yanqui, y eso hace que la ley sea de una determinada forma, por una parte, y que la ley vigente se aplique de una determinada forma. Y es por eso que ellos están primero condenados, y segundo, es por eso que ellos están condenados a la cantidad de años a la que están. Mi compañero está condenado a 21 años. Tiene 21 años de condena. Los que fueron de Punta Peuco, ahora que se les indultó, asesinos de los luchadores del pueblo, estaban condenados a 8 y a 10 años. O menos, o mucho menos, 3 años y un día, qué sé yo. Y también a menos años. Entonces, solo con eso ya uno tiene al frente un preso político. Si nosotros vemos la tradición de dónde ellos vienen y cuál es la demanda que tienen en sus comunidades, también tenemos fundamentación para defender su condición de preso político. Ahora, este preso político, el de acá de Angol, ¿espera que el Estado le reconozca su condición de preso político? No se sorprende ni de lo que dice Manoli, ni se sorprende tampoco de lo que dice el ministro del Interior, ni cualquiera. Ellos no están esperando que este mismo Estado, que es el que les usurpó las tierras, el que busca su desaparición, le reconozca. No quieren ni que le reconozca como preso político, no quieren cupos parlamentarios, tampoco necesitan nueva constitución, si saben que no es este Estado el que les va a poder dar la respuesta a lo que son sus demandas principales como pueblo, y tampoco nos las va a dar a nosotros como pueblo chileno. Exacto. O sea, eso es lo que nosotros hacemos también. Pueden maquillar una constitución, pueden darle una apariencia democrática, pero mientras el poder esté concentrado en los mismos detentadores de siempre, nosotros vamos a continuar con unas declaraciones de principio en el papel, en la ley, pero que no se aplican, pues. Porque si uno ve, hay partes de la Constitución vigente que no son tan negativas y bueno, que se apliquen, no se va a aplicar. Si primero son los hechos y después es el derecho no puede hacer magia. Entonces, ellos no quieren que la autoridad le reconozca su condición de preso político, no buscan eso. No buscan tampoco que les reconozca cupo parlamentario, ni que se les reconozca como Estado plurinacional, no. Pero sí hoy día también hay que tener demandas reivindicativas y tomar lo que otros pueblos también han permitido que sea derechos que se le han arrancado al Estado por medio de la lucha, como es, por ejemplo, este reconocimiento de que el Estado debe preferir formas alternativas al encarcelamiento.
Y una cuestión importante que yo no había considerado en otras entrevistas es que la OIT es una organización de 1919, pocos años después de que se produce la Revolución Rusa. Las naciones alrededor de la Revolución Rusa hacen distintas modificaciones legales, la Constitución de Weimar, alemana, por ejemplo, también, para sofrenar el avance de los pueblos que estaban imitando lo que está pasando en Rusia. Entonces, ceden para sofrenar la lucha. Un poco así como ceden con el 10% de la AFP, es como, no es que ellos consideren que lo merecemos, sino que ellos se ven como en la obligación de ceder, porque si no la protesta va en alza. Ellos se ven en la obligación de consagrar derechos para los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas están desarrollando la lucha contra el colonialismo, entonces necesitan consagrar esta normativa. Son conquistas que se le van arrancando al Estado. Y también hace 20 años, la organización de las comunidades mapuche en el Consejo de todas las Tierras y en otras organizaciones logró que el Estado chileno asumiera como normativa vigente el convenio 169. Y ahora, en este periodo, están demandando las comunidades en resistencia de Mayeco y de Arauco principalmente, que esta normativa que ya se reconoció como vigente, se aplique. Y entonces, hay justeza, hay legitimidad, hay legalidad en la huelga y todavía estamos en un momento de tensión en donde no sabemos qué es lo que va a decidir, en este caso, o el ministro de Justicia, o el ministro del Interior, o el presidente de la República, que tiene herramientas legales para resolver la huelga. Incluso tiene herramientas legales para corregir vicios en la aplicación de ley. Porque como yo decía, hay causas en donde ellos están condenados y no debieran estarlo. Y hay condenas que son mucho más altas de cómo debieran ser. ¿Ya? Existe el indulto presidencial para eso. No está la voluntad. El indulto presidencial existe, una de las razones por las que existe es para corregir los errores que no pudieron ser corregidos judicialmente, debiendo serlo. Porque eso es lo que pasa con las condenas de los lamienes. Entonces, hubo una aplicación política y una aplicación errónea del derecho. Y existe esta herramienta de parte del presidente de la República de indultar para corregir posibles vicios de la aplicación del derecho. Pero como están orquestados el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial en contra de los pueblos que luchan, eso no lo van a hacer. No lo van a hacer, pero sí van a indultar a los criminales de Punta Peuco. Criminales que por lo demás tienen consideraciones especialísimas de privación de libertad. Delito contra la humanidad. Están en un hotel. En esta humanidad. Y claro, y cuando la normativa en general, internacional y nacional, señala expresamente que los indultos no deben ser aplicados a delitos de lesa humanidad. Pero se aplica la excepción y se le aplica el indulto a personas que legalmente nunca debió haberles sido aplicado. Y no se le aplica a personas que legalmente sí debió haberse sido aplicado. Y en el caso de Mauricio Hernández Norambuena, hay cuestiones que son comunes y similares. Cuestiones que son comunes y similares de cómo se aplica la ley. Bueno, mencionar por una parte que Mauricio Hernández Norambuena envió una carta en un minuto a los presos políticos mapuche de solidaridad y de apoyo. Aprovechar de decir que eso elevó mucho la moral de los lamienes al interior de la cárcel. Ellos conocen de su tradición y de la lucha que desarrolló y de la moral con la que ha enfrentado la prisión política. Entonces también reenvían o agradecen el saludo que en su minuto él le envió a los presos políticos mapuche de Angola en particular. Qué importante lo que dice, compañera. Y entonces también hubo tomas a los municipios. Entonces ya salimos de la intendencia, hubo tomas a los municipios, se duraron más días, hasta llegar a este día sábado, en donde ocurren los hechos de el ministro del Interior orquestando junto a Navellán y los miembros de APRA, el que policía de civil. Dani, compañera, ¿me das una?
Pero antes hablábamos justamente de que cada vez que viaja un ministro del Interior a la zona de la Araucanía, vienen hechos de sangre o vienen hechos así tan terribles como lo que acabamos de vivir este fin de semana. Lo mismo pasó cuando viajó a La Man y fue el asesinato... Chadwick cuando y sucedió el asesinato de Damián Catrillanca. Ahora viaja Víctor Pérez, fascista, súbdito de Pinochet, de Paul Schaeffer, etcétera, asesino de la misma calaña, viaja el fin de semana, viaja el viernes y sucede lo que sucedió el sábado. Sí. Entonces se sucede esta instigación para que dé la impresión como que hay muchas personas en la zona que están muy en desacuerdo con la lucha que desarrolla el pueblo mapuche, pero al final salen para atrás todos, porque sale para atrás el ministro del Interior, porque hoy día las redes sociales permitieron transmitir en vivo lo que estaba ocurriendo, entonces no pudo ocultarlo. Eso fue súper importante, la transmisión de los medios que estaban ahí presentes. Súper importante. Claro, como pudo ocultar muchos hechos en el pasado, muchas indicaciones que dio en el pasado quedaban ahí, ¿no? Nadie las sabía, qué es lo que había ocurrido, aquí supo toda la gente, cualquiera que quisiera enterarse podía ver qué es lo que estaba pasando. Salió para atrás Navellán, porque Navellán decía, son grupos minoritarios que nadie apoya, y resulta que el apoyo se ha dado de norte a sur y también se ha dado aquí en la zona. Y ha sido, para con la huelga, ha sido bueno porque se ha visibilizado. Bueno, ¿por qué ellos estaban tomándose los municipios? ¿Y por qué se llevaron a la abogada detenida? Entonces nosotros hemos tomado eso, no, porque lo están llevando porque están hoy día en huelga de hambre, 92 días en huelga de hambre, hay huelga de hambre en Lebu también, está el Machi Celestino en huelga de hambre, y esta es la demanda en particular. Entonces han salido para atrás, y la solidaridad del pueblo chileno ha sido alta y combativa. Esto está mostrando también una tendencia. Ellos piensan que porque tienen este rostro, esta actitud más reaccionaria, más violenta para con el pueblo, van a generar temor, y lo que generan es indignación y disposición a elevar la protesta. Entonces lo vemos en Valdivia, en Osorno, en Santiago, en Coyipulli, en Curacautín, salieron, no sé si vieron unas imágenes, salen con la moral enaltecida también los propios mapuches que fueron detenidos y golpeados en esta cacería fascista. Entonces sale para atrás, porque la tendencia del pueblo es a combatir y es a luchar. Bueno, eso por una parte. Ahora, en algunos otros programas me preguntan, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar? No, es difícil saber qué es lo que va a pasar. Pues. Probablemente van a ofrecer a más de alguno comprable, algún cargo algún cupo parlamentario, a otro quizás porque dan con garrote y dan con la zanahoria, pues, y la zanahoria en este caso es algún cupo en la discusión de la nueva Constitución. Ahora, ¿quiénes van a estar en la discusión de la nueva Constitución? Van a estar los Juan de Dios Fuentes también, pues, van a estar los Manol. Probablemente. Toda esta gente que apareció ahora, nefasta, que hemos comentado antes del programa, la Gloria, si se me olvidó de nuevo. Navellán. Claro. Navellán, ¿cierto? Juan de Dios Fuente, todos estos personajes van a aparecer, y eso finalmente comentábamos también a propósito de la parte más emocional de todo este asunto, como de ver como a este grupo de personas saltando con esa frase nefasta que ya me da rabia repetir, no la voy a repetir, porque yo creo que a muchos nos pasó como de verdad pensar, ¿esto está pasando en serio? O sea, hay personas que están tomando de esta manera las acciones y visibilizándose al mundo, porque esa es la maravilla también del internet, las redes sociales, la vergüenza que significa que esta gente que se dice ser chileno con tanto orgullo de la patria, ¿cierto?, se planta y se pone a saltar diciendo esa huevada, porque finalmente ellos querían entrar al municipio a hacer trámites y no podían, entonces querían restablecer el orden y son ciudadanos, porque súper importante a propósito de los medios de comunicación, o sea, mientras en los medios alternativos, comunitarios, populares, se estaba transmitiendo la señal en vivo de lo que estaba pasando, o los videos de lo que pudimos ver, en los medios masivos, hegemónicos, burgueses, estaban hablando de la ciudadanía que legítimamente
quiere restablecer el orden. Ese es el mensaje. La ciudadanía tomando la ley por sus manos para hacer valer su derecho a organizarse, no sé qué. Y a mí eso fue una de las cosas, hay dos cosas muy interesantes dentro de lo que planteaba Daniela. Uno que es como, porque también, y a nosotros nos pasaron muchas cosas, o sea, primero que nada es como la decepción de ver a esas personas saltando ahí, gritando ahí, la frustración, la rabia, el sentir que no se entiende nada de lo que se ha estado generando, pero también, como decías tú, la respuesta del pueblo chileno frente a esto. Ha habido mucha solidaridad, ha habido mucho movimiento y eso también es súper bonito, porque a propósito de todo lo que fue el estallido social, la bandera mapuche, el Huenulfe, la bandera estuvo presente en todas las movilizaciones, entonces realmente era como un discurso muy complejo de entender, cómo por un lado teníamos esta masividad de las demandas mapuches puestas en la calle, en todo lo que era la movilización de octubre para adelante, y de repente ver un grupo de personas haciendo este acto movilizado, por, como decíamos, por todas estas alianzas entre los latifundistas, todo lo que ya sabemos que está detrás, y toda esa lectura política que sabemos, el capital en el fondo, y aliado con el mundo político y judicial, evidentemente. Y era un tema que por lo menos a mí me costó mucho entender, como decir, ¿cómo es posible que todavía esto esté ocurriendo? Y eso fue súper, súper complejo. Y lo otro es, como decíamos también, y aparece con tanta fuerza esta necesidad de seguir contando con los medios. Quizás suena un poco de cerca la recomendación, porque nosotros somos un medio de comunicación popular, pero efectivamente la necesidad de que estos temas estén ahí presentes, porque finalmente toda la discusión que se dio en la tele, yo ayer vi muy poca televisión porque estaba muy enojada en realidad, y con el trato que se le daba a estas personas, hablando, nunca yo había escuchado a un periodista decir tantas veces la palabra ciudadano y ciudadanía a propósito de una situación de este tipo. Porque acá basta que, no sé, hasta quienes cacerolean son delincuentes, son, no sé, tienen una categorización terrible en los medios de comunicación. Y con esto hablando de una forma, y además aparece ahí la alianza de los medios de comunicación. Así que realmente se torna tan importante poder abrir más espacio y generar estos puentes entre el pueblo chileno y el pueblo nación mapuche. Porque en realidad la gran mayoría de nosotros que nos consideramos mestizos, que nos consideramos aliados a las demandas sociales, políticas, que reconocemos la legitimidad del pueblo mapuche y la necesidad de su autodeterminación, necesitamos también generar estos puentes y no que quede esta idea que da vuelta, como decía la Dani, el mundo, de este racismo que pareciera que igual existe todavía en estos sectores, a lo menos. Sí, y volvemos un poco a la pregunta que planteaba Daniela, que difícil saber lo que se viene ahora, pero de alguna manera como hacia dónde ir, cómo poder seguir como trabajando en visibilizar todo lo que está pasando, que nos ayuda un montón, digamos, tu entrevista también por lo mismo, a visibilizar. Acá nosotros vemos que de todas maneras es indudable que lo que se viene es que el pueblo en general y los pueblos del mundo, el pueblo chileno, el pueblo mapuche y también los miembros del pueblo de otros países que hoy día están en nuestro país, como los haitianos, colombianos, venezolanos, que están acá sufriendo las penurias de ser extranjeros, la tendencia es que los pueblos del mundo van a seguir organizando y luchando y elevando la combatividad. Eso es lo que mostró también las protestas en octubre. Una primera línea que hoy día se reconocía como con más justeza que en el pasado, porque defiende al que está en la calle peleando por los derechos arrebatados. O sea, la rebelión se justifica, es una de las consignas que ha estado presente en las protestas de octubre, noviembre, diciembre, más fuertemente, y es porque es históricamente cierta. La rebelión se justifica y mientras haya opresión va a seguir habiendo rebelión. Entonces, es benzina. Lo que hace el ministro del Interior en Curacautina, en Victoria, es benzina para los pueblos. Entonces la tendencia, claro, es fuerte, hay golpes. Para mí, yo estuve pensando harto, así, bueno, ¿y qué va a pasar si me decretan prisión preventiva? Y las niñas, pues yo tengo 2 hijas, las niñas, claro,
pero es lo que ocurre. A quien está dispuesto a defender lo que es justo, puede ocurrirle la cárcel, puede ocurrirle cuestiones peores también, pero dentro de ese paquete de cosas, ¿qué es más destacable de lo último que ha pasado? Lo más destacable es la solidaridad activa que ha habido para con mi persona, para con las lamienes que fueron detenidas, la solidaridad activa y combativa que ha habido para con los lamienes que fueron detenidos en Victoria y en Curacautín, la solidaridad activa y combativa que está habiendo para con los presos políticos mapuche hoy día que están en huelga de hambre. Y esa es una tendencia inevitable y que va a traer costos, pero va a traer costos que van a ser momentáneos, pero que van a permitir abrir brecha y abrir camino. Porque hasta antes la vida que ofrece el país en el que vivimos sin lucha trae más que costos, pues. O sea, claro que los trae, pues. Sí, no tenemos futuro, no tenemos jubilación, claro, no tenemos certeza de nuestra salud, entonces vamos a estar postulación a viviendas eternas, por eso también la disposición de hombres, de adultos, mujeres, las mamás de primera línea, me contaban unos santiaguinos, no, si las mamás de la primera línea son súper buena tela, porque entonces uno veía que distintos sectores del pueblo están ahí, pues sabiendo que la lucha es la que entrega y que la historia la hacen las masas, la han hecho siempre y que la estamos haciendo, y hay que estar ahí con la frente en alta, dispuesto a asumir también los costos que esto pueda tener de la manera lo más sensato también y racional posible, pero con orgullo también, y así plantearse ante nuestros hijos con orgullo. No, yo no dejé a mi hija de 20 días, 3 días, yo no la dejé. Exacto. Yo me vi la obligación de ir a protestar porque el padre de mi hija está muriendo porque el Estado no da respuesta. Así es. Si estaba en prisión preventiva, no era yo la que dejaba a mi hija con su mamá lejos o la que llevaba a mi hija a la cárcel. Era el Estado que le hacía eso a mi hija, y a cuántos hijos no se lo ha hecho. Entonces, no hay culpa, no hay remordimiento, y hay más disposición, y en fin, pues, ustedes saben de eso también. También. Sí, pues tiene que ver con la culpa eterna materna que nos cruza siempre, ¿cierto? Y ahí yo me recuerdo al tiro a propósito de lo que hablábamos de la importancia del lenguaje, como cómo se está situando el gobierno y sus personeros en los medios de comunicación, hablando de esto de que no hay presos políticos mapuche. Otro tema que también salió el día domingo, en la mañana, fue esto como de la utilización de los niños, la utilización de la familia, que supuestamente, ¿cierto?, al momento de tomarse o recuperar las municipalidades habían sido testigos, este grupo, digamos, de ciudadanos que sabemos que en el fondo son unos fascistas y racistas antimapuche. Y eso es una forma también de deslegitimar lo que significa como el vivir, como el derecho a la participación, el derecho a la protesta en familia, en comunidad, que es una lógica muy distinta a esta otra lógica del capital, que es individualista, que no vive, digamos, las cosas como el pueblo mapuche finalmente. Pero además de eso, Dani, yo quería decirte que es lo que nos cruza a todas las mujeres, porque en dictadura también tuvimos que dejar a nuestros niños para luchar contra la dictadura fascista. Es exactamente lo mismo. Entonces, es también lo que cruza a las mujeres que estamos metidas en un tema de la lucha. Las mujeres estamos con todo, pues estamos con nuestra familia, estamos con los hijos, estamos insertas en esta lucha permanente. No estamos ajenas, somos parte, somos madres además, pero no por eso vamos a dejar de estar en la pelea constante. No, y también todo esto nos está mostrando que no se ha acabado la dictadura, porque sigue siendo la dictadura conjunta de los terratenientes y del capitalismo público, al servicio del imperialismo yanqui. Entonces sigue habiendo dictadura en nuestro país, con una cara, con otra, pero seguimos peleando en contra de ello. De la dictadura de las clases que concentran la propiedad y que concentran el poder hoy día en contra del pueblo en su conjunto en general. Incluso en contra de él saltaba diciendo el que no salta es mapuche, incluso en contra de él, porque se está endeudado, no tiene casa, tiene un trabajo precario, inestable. En algún minuto lo va a ver probablemente,
A veces quizás no, pues va a estar siempre servil de servil de terrateniente, pero probablemente en algún minuto lo vea. Es como que si viésemos dos mundos totalmente distintos, es una cosa muy, no sé, como desde la guata lo que uno siente es como que estáis mirando, como eso me pasa a mí, como que más allá de la rabia, como desde la racionalidad, es como ¿qué estás viendo? Como... Yo quiero relevar una cosa importante que dice la Dani y creo que hay que dejarlo súper en claro, el derecho a la rebeldía, el derecho a la rebelión, que eso es permanente y yo creo que lo que nos dejan también, bueno, todo lo que son nuestros hermanos mapuches, es justamente eso, que esto es un traspié, pero no va a servir para levantarnos cientos y miles y va a seguir esto como dice la Dani, está levantando más gente, esta situación. Sí, va levantando más gente y va levantando más disposición y organización y combatividad y lucha y claro, mira, cuando la intendencia que fue, mira, la fiscalía pidió arresto domiciliario para darme apariencia de bondad, en mi caso. La fiscalía pidió arresto domiciliario y la intendencia pidió prisión preventiva. Todas las causas de los lamienes que están en huelga de hambre pasó similar. La fiscalía pedía 5 años, la intendencia 10. La fiscalía pedía arresto domiciliario, la intendencia prisión preventiva. También es otro aspecto que le da un carácter de condición política a la cárcel que ellos tienen, porque son la administración estatal directamente la que solicita la pena más dura para con ellos. Y cuando la intendencia pidió prisión preventiva para mí, sabía que estaba pidiendo que un niño de 25 años, de 25 días, una niña de 25 días que tiene a su padre preso, tuviese también a su madre privada de libertad. Eso quería. Vulneración de derechos por parte del Estado, es así. Y buscaba que yo sintiera culpa y que sintiera, y también buscaba ser ejemplificador. Miren, si le pasó eso a la abogada, quizás ¿qué me va a pasar a mí? Claro. Pensaban que con eso las mujeres mapuches iban a dejar de luchar. Luchando desde que nacieron, en vez de despertar el temor, despertó la indignación. Así es. Y lo mismo pasó con este plan de las hordas fascistas en Curacautín y Victoria. En vez de despertar temor, lo que ha despertado es indignación. Sí. Así es. Sí, totalmente. Así lo han manifestado también quienes nos están escuchando, como vergüenza mundial en Curacautín, ¿cierto? Como nos dice por ahí Sombras que la Iván, Solidaria y Memoria también, que nos recuerda un poco lo que hemos mencionado durante el programa, ¿cierto? Libertad a todos los presos políticos, respeto y aplicación del convenio 169 de la OIT para los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Nuestra compañera querida, la Chari, que te manda un abrazo, Daniela, todo mi cariño a Daniela Sierra, la bien valiente y bella, la que en el camino pude conocer, por una buena Dani, te manda muchos saludos, además le mandamos también saludos y un abrazo a la Chari, porque nos permitió gestionar esta entrevista también a través suyo. Ruth Lazo Pastore, que ahí también con hartos hashtags nos recuerda muchas de las luchas que estamos mencionando ahora, que de alguna manera permiten posesionarlo también en las redes sociales. Cecilia Yaupe, que nos está escuchando desde Irúa, nos manda saludos, ¿cierto? La Carol. Y además la Ceci tiene una bonita historia con la Claudia, porque se conocieron en el contexto de la huelga de la Chepa, ya porque de huelgas de hambre se sabe el pueblo mapuche, y nosotros que hemos estado, llevamos harto años en la comunicación popular, lo sabemos también. Hemos estado cubriendo siempre las movilizaciones y las demandas del pueblo mapuche. Así es. Sí, y terminar ahí los saludos a Carol, gente que nos escucha siempre, que está arrancado, pero está aquí en la PAC, así que está de vecina. Daniel Núñez, que también nos escucha. Y bueno, a propósito de lo que hablábamos recién, ¿cierto? Dice: el planeta vive en una dictadura, la avaricia es el máximo crimen, la moral conservadora es algo que está apoyada por el capitalismo histórico y le pone la pata a todo lo progresista o libertario o autonomista.
un poco a propósito de lo que hablábamos, así que le agradecemos siempre ahí los comentarios de quienes nos están escuchando. Bueno, estamos ya terminando. Estamos llegando al final de nuestro programa. Nos quedan ya 5 minutitos. Queríamos, no sé, Claudita, si tienes ahí la declaración de los medios para tengo leer a lo menos un párrafo. Igual si no nos podemos pasar unos minutitos nomás. Es cortita, no es muy larga. Bueno, esta es una comunicación de los medios comunitarios, alternativos, populares, que dice a la comunidad local y global: ante los graves hechos ocurridos durante el toque de queda en el sur, donde en un claro accionar coordinado entre las autoridades políticas del país y grupos paramilitares, dieron rienda suelta a sus bajos instintos, lo que no dudamos en llamar una noche de los cristales rotos, en los que fueron brutalmente apaleados hombres, mujeres, ancianos y niños mapuche, con la total complicidad del Ministerio del Interior y autoridades locales. Los medios de comunicación libres y populares rechazamos y denunciamos el sesgo y la manipulación política con la que las transnacionales de las comunicaciones han relatado los hechos acontecidos durante la noche del sábado 1 de agosto hasta altas horas de la madrugada del domingo 2 de agosto, donde hordas fascistas organizadas actuaron bajo el amparo de militares y policías, atacando violentamente a hermanos de la nación mapuche, destruyendo municipios, quemando vehículos y golpeando a todo quien pareciera mapuche, que se encontraba cerca del lugar donde se llevaba adelante una movilización debido a la nula respuesta por parte del gobierno local, regional y central, frente a la huelga de hambre que lleva ya más de 90 días y sobre la situación de los prisioneros políticos mapuche en este estado de catástrofe producto de la pandemia. Hoy más que nunca somos testigos de la complicidad de los medios de comunicación masivos, que no solo olvidan su responsabilidad social de informar, sino que se cuadran con este Estado asesino, reaccionario y fascista. Como pueblo pobre, no silenciaremos los hechos acontecidos. No somos cómplices del terrorismo de Estado. Siempre estaremos del lado de nuestro pueblo explotado y humillado por empresarios terratenientes que se han enriquecido gracias al abuso durante todos estos años de dictadura cívico-militar ininterrumpida. Saludamos el arrojo de la nación mapuche, que a pesar de más de 500 años de represión, hostigamientos y asesinatos, han combatido y resistido firmes en la recuperación de sus tierras arrebatadas. La prisión política es real. Se empuña como forma de castigo para quien se atreve a luchar y sea pobre, mapuche o ambas. A pesar de todo este panorama y la gran inversión en represión que realiza este gobierno de turno, las comunidades en resistencia siguen en pie de lucha. Su temple y valentía son ejemplo para quienes hoy nos estamos preparando para ir por los de arriba y a recuperar todo lo arrebatado. Llamamos a nuestro pueblo a movilizarse y levantar acciones en apoyo al pueblo mapuche, en solidaridad con los presos políticos y en total desprecio hacia este mal gobierno genocida y vendepatria. Basta de represión, desmilitarización del Gualmapu ahora, libertad inmediata a todos los presos políticos mapuche, destitución inmediata de Mario Rosas y Víctor Pérez, fuera Piñera y todos los vendepatria genocidas. Y esto está firmado por los medios alternativos y populares. Entre eso, Radio 1 de Mayo. Entre eso, Radio 1 de Mayo, donde estamos nosotros. Súper. Y aquí. Bueno, y está la declaración también de los familiares, que yo creo que, no sé si les tenga que la dejemos aquí puesta de seguida ahí en el Facebook para que la puedan leer, porque es un poco larguita y ahí va a quedar disponible entonces para que la puedan estar leyendo. No sé, compañeros, si leemos un parrafito, perdón. Es que yo traté de seleccionar un párrafo, pero está difícil. Que es difícil, que hay que leerla entera. Por eso, si quieren, leamos la entera, pues si no tenéis... No, en larga no tiene razón.
No, yo solamente pensaba en que no, yo no tengo problema en extenderme, por lo que, para transparentar, porque... Entonces leámosla, pero la leemos entera, porque como te decía, yo traté de seleccionar y en realidad para darle el contexto hay que leerla. Sí, yo en realidad le quería dar énfasis como al relato que comparten de alguna manera como de esta vecina, ¿cierto? Que comenta un poco el contexto en el cual se había dado la organización de esta gente cuando se junta en la plaza, como esta descripción que es como bien detallada. No sé si alcancemos a leerla entera, Jani, fue un comentario de la web. Ya estamos, ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Cargo. Ya. ¿La lees tú, Jani, o la leo yo? Dale, Claudita, tú eres la lectora oficial de nuestro programa. Bueno, dice... La declaración pública de los familiares de presos políticos mapuche en huelga de hambre y comunicado mapuche de Malleco. Dice, ante el acto racista por parte de chilenos en desalojo de municipalidades en toma, los familiares de los presos políticos mapuche en huelga de hambre y comunidades mapuche de Malleco, ante la opinión pública en general, declaramos lo siguiente. El domingo 2 de agosto es momento en que una gran cantidad de personas, miembros de distintas comunidades mapuches de Malleco, llegábamos hasta las afueras de la cuarta comisaría de la ciudad de Victoria con el objeto de conocer la situación de los hermanos detenidos. Una vecina de la ciudad de Victoria se acercó a un huerquén de la comunidad mapuche autónoma de Temucuicuy para entregar antecedentes sobre cómo se inició y se realizaron las graves golpizas a nuestros hermanos que se encontraban en dependencia de la Municipalidad de Victoria, en una toma pacífica el día sábado. El siguiente es su relato. Soy vecina de Victoria, con domicilio cercano a la municipalidad. El día sábado 1 de agosto, alrededor de las 23:30 horas, junto a mi hijo nos acercamos a observar lo que estaba ocurriendo en la plaza. Fue así como pudimos ver a un grupo de personas, en su gran mayoría gente conocida de la ciudad, dueños e hijos de particulares de la zona, unas 40 personas más o menos, que llegaron y se mezclaron entre la gente para incitarlos a ingresar a la municipalidad. A muchos los saludé porque los conozco y me arrepiento de haberlo hecho, porque me di cuenta de lo que se trataba y obviamente no lo comparto. Entre la agitación y expectación que se estaba generando, ellos mencionaban la idea de ingresar con fardos encendidos para quemar a los que estaban adentro de la municipalidad, mientras el resto de la gente ya estaba alterada por la situación. Luego se dirigieron a la parte posterior de la municipalidad, logrando ingresar en momentos en que comienza la golpiza en contra de los mapuches que se encontraban en el interior. Llegaron carabineros, lograron detener en parte la golpiza, mientras afuera algunos de ellos perseguían a otros comuneros mapuche a quienes golpearon sin compasión. Al momento de organizarse y repartirse en la plaza, hablaban de que en Cautín ya estaba hecho el trabajo, entre comillas, y que en Traillén la Gloria está en camino a la municipalidad, refiriéndose a Gloria Navellán. Entre las personas que nombraban, dijo, no me acuerdo de todos, pero estaban Nicolás Donce, Nico Garzman, Diego Botero, Gualito Roldán, Oscar Dinamarca, Cristian Ortega, Jorge Temer, entre otros. De acuerdo a estas y otras informaciones que hemos recopilado, entre ellas las propias declaraciones y llamados hechos por sus dirigentes, que se han hecho públicos y son por todos conocidos, a acudir a la municipalidad con palos y con lo que sea necesario, podemos ver claramente que lo ocurrido el día sábado corresponde a una acción violenta completamente concertada y coordinada por la organización de ultraderecha de la zona, autodenominada Asociación para la Paz y la Reconciliación en la Araucanía, APRA. Si aquello es grave, lo es también al que en su accionar contaron con la total complicidad de carabineros, que dejó la municipalidad a merced de estos vándalos por largas horas, habiendo toque de queda, quemando las camionetas de nuestros hermanos mapuche, algunos de ellos armados con palos y fierros, y haciendo destrozos,
de lo que hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento del gobierno, culpando de la violencia a los mapuches que estaban al interior de la municipalidad, entre ellos mujeres y niños. Al respecto, el propio alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, denuncia en la prensa que el ministro del Interior, Víctor Pérez, en su visita a la Araucanía, no se reunió con ellos y que de todo esto derivó en la situación ya descrita, agregando que responsabilizaba al gobernador provincial de Malleco, Juan Carlos Beltrán, respecto de los hechos de violencia. Denunciamos, por tanto, el doble estándar para enfrentar lo sucedido en las municipalidades de Malleco este fin de semana, donde los miembros de nuestras comunidades se manifestaban pacíficamente, la impunidad con la que actuaron quienes atacaron violentamente a nuestros hermanos y la nula voluntad política y de diálogo por parte de las instituciones de gobierno, encabezadas por el Ministerio del Interior, la Intendencia Regional y la Gobernación Provincial de Malleco, para enfrentar la situación y para llegar a soluciones creando las condiciones para que ocurrieran los hechos por todos conocidos. A su vez, exigimos que se investigue y llegue hasta las últimas consecuencias. A su vez, para sancionar a los verdaderos responsables de los graves hechos de violencia ocurridos en la noche del sábado, sus organizadores y quienes participaron. Firma esta declaración los familiares de los presos políticos mapuches en huelga de hambre y comunidades mapuches de Malleco. Así es. Gracias, Clau. Gracias, Claudita. Bueno, ahí, Dani, iba a decir algo de internet. No, que vamos a dejar el link, lo que decía tú, Jani, recordar que vamos a dejar igual de todas maneras el link que ya está en la página de Facebook de Radio 1 de Mayo, este mismo comunicado para que se pueda seguir difundiendo. Así es. Oye, yo solo quería comentar que, bueno, como decíamos hace un ratito, para nosotros como medio de comunicación es súper importante dar cuenta de todo esto que está ocurriendo detrás, como hablábamos, de estas fuerzas y movimientos que están detrás de todo lo que podemos observar, tanto del APRA y también del famoso comando Hernán Trizano, que también es algo a lo que hay que ponerle ojo, a lo que hay que estar súper atentos. Bueno, nosotros el año pasado, como Radio 1 de Mayo, tuvimos algunas amenazas también, entramos a nuestro locutorio tranquilamente y había un papelito pegado, que además nos tocó a nosotros recibirlo, donde estaban mencionados ahí algunos compañeros y compañeras de nuestro equipo radial, en una forma amenazante, y también ahí firmaba Comando por la Patria, algo por el estilo, ya ni me acuerdo. Algo con la nación y la patria. Que en general algo con la nación y la patria, que sí, no es la primera vez, sino que en la huelga de hambre anterior, cuando ocurrió la huelga de la Chepa, esa huelga eterna en la que estuvo, también habíamos recibido estas amenazas. Algo pasa ahí con el tema de la patria, el pueblo mapuche y las movilizaciones, entonces también para dejarlo como en el tintero, quizás en otro programa poder tomarlo en profundidad, ya, pero están sí, estos seres ahí moviéndose y estas organizaciones ahí moviéndose detrás de todo esto. Y mencionar también, antes que hagamos ahí las palabras al cierre, sobre todo dejar el espacio a Daniela para que de alguna manera nos entregue algunas palabras antes de terminar, mencionar esto que decía la Jani, ¿cierto? Esta Asociación para la Paz y Reconciliación en la Araucanía, el APRA que se ha hablado estos últimos días, tiene además directa vinculación con un caso que estuvimos siguiendo, bueno, y que seguiremos siguiendo como todos los casos de violencia de género que se mantienen impunes en este país, que tiene que ver con Francisco Alanis, que es el presidente, actual presidente del APRA, que es esta asociación, ¿cierto?, que se atribuye de alguna manera esta acción de organización, que después le negaron que había como una organización previa, pero claramente la había, ¿cierto?, que es Francisco Alanis, que es el ex suegro de Martín Pradenas, y que además fue quien financió su defensa, sí, que estuvo, digamos, pendiente ahí de evitar por todos los medios posibles que Martín Pradenas fuese condenado. Un ex dirigente de Corp Araucanía, Francisco Alanis, y de la Cámara Chilena de la Construcción, es empresario de la zona, como sabemos, y bueno, presionó en el proceso de Martín Pradenas, presionó a 2 jóvenes a declarar sin tener relación con Antonia, fue citado a declarar por esto y no asistió, y bueno, está claramente ligado a todas las orgánicas que mencionaba también Daniel al principio, los latifundistas, organizaciones afines que tienen que ver con eso, con los camioneros, los agricultores, comillas. Fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. De la Cámara Chilena de la Construcción, es. O sea, no es cualquier persona, como no lo es tampoco Víctor Pérez, con su historial, ¿cierto? Alcalde designado en dictadura por Pinochet,
de la UDI, Forever, Sapo, Eladina, cuando era universitario, Sobre todo ligado a Colonia Dignidad, o sea, el peor hueón de ministro del Interior. La peor clase. Escoria. Eso, así que no sé si, compañeras, ahora sí, después de esa salida de libreto, aprovechando el tiempo, Daniela, te pedimos ahí palabras para cerrar este programa, ya agradeciéndote de antemano tu importante aporte para nosotras de poder, a través de este medio que es desde La Hoguera, ¿cierto?, que estamos ahora desde Facebook, poder utilizar este espacio para poder de alguna manera difundir lo que está pasando y la información que corresponde, ¿cierto? Que no es la que está llegando a todos mediante los medios de comunicación masiva, pero que sí, afortunadamente, tenemos la posibilidad de compartirlo a través de redes sociales. Así que eso. No sé si nos quieres compartir algunas palabras al cierre en relación a lo que conversamos. Sí, lo primero, agradecer al programa de ustedes y agradecer por intermedio de ustedes a los medios de comunicación independientes, populares, que son los primeros que han estado presentes en la denuncia de lo que está ocurriendo hoy día, en la denuncia de la situación por la que estuvimos también ese día y la denuncia de la situación particular que no ha terminado tampoco. Después va a venir el juicio y probablemente ahí vamos a necesitar nuevamente el apoyo de los medios de comunicación populares que son fundamentales, son cruciales, le ponen la vara a los medios de comunicación formales, monopólicos. Como ya cuentan la verdad, los monopólicos no pueden tergiversar tanto más. Entonces tensan y obligan también a los otros medios a tener que decir algo más de verdad. Así es. Y agradecer la dignidad y el esfuerzo con el que se trabaja, porque todos estos medios populares son todos a pulso y a punta de harto esfuerzo, de trabajo paralelo. Es en la hora libre de los trabajos remunerados que los periodistas populares hacen todo este trabajo que ustedes están haciendo. Y por intermedio de los medios populares también agradecer todas las manifestaciones del pueblo para con el apoyo de lo que está ocurriendo estos últimos días, que arriesgan también, arriesgan detenciones, arriesgan balazos de los pacos, pero que están ahí firmes apoyando la justeza de las reivindicaciones que se están planteando hoy día coyunturalmente aquí en la zona. Entonces yo me he visto más fortalecida que mermada por todo este proceso de detención y juicio. Entonces, y en gran medida por el trabajo que se desarrollan medios de comunicación como los de ustedes. Eso. Muchas gracias, Daniela. Para nosotras también es importante y porque sentimos también la necesidad y sentimos que es un derecho comunicar. Por eso nos hemos ido ahí formando en la práctica y aquí en medio de la hoguera, formándonos y autoformándonos como comunicadoras populares en nuestra misión. Y nada, pues, más aún con el honor que significa estar en esta radio, que es Radio 1 de Mayo, que tiene 25 años de consecuencia. Así que estamos absolutamente disponibles para cualquier información y la idea es mantenernos también en contacto para que podamos seguir difundiendo lo más posible, cuando tú quieras. Eso. Así es. Lo dejamos. Un abrazo fraterno, mucha fuerza. Así es. Bueno, estamos llegando al final entonces de este programa, agradeciendo profundamente la presencia de Daniela Sierra, la presencia de todos quienes estuvieron acá a través de estas ondas del Facebook Live, a quienes nos escuchan también en el 106.5 en la zona sur de Santiago de Chile, en Radio 1 de Mayo, agradeciendo también a nuestras crías que nos permiten también estar aquí aportando en este espacio y construyendo comunicación popular, y obviamente a todos nuestros compañeros y compañeras del equipo radial. Les invitamos a quienes no nos conozcan que nos puedan visitar en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos también en el www.radio1demayo.cl. Hay muchos otros programas que también están tocando permanentemente estos temas y otros. Así que absolutamente invitadas para que nos sigan, nos escuchen y nos compartan para que también esta información llegue a más personas. Así que eso, en nuestra página de Facebook el programa para que se siga difundiendo durante la semana además.
Así es. Así. Eso, muchas gracias. Nos vemos. Abrazo. Chao, chao. Chao.